Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a explicar todo sobre la temática número uno, la estadística. Vamos entonces a iniciar. Tengo una presentación para poder explicar esta tarde todas las dudas que tienen de este tema. Está el tema uno, la estadística. Entonces, iniciamos la estadística. Dentro de este tema número uno de la estadística tenemos los subtítulos 1.1, Introducción; 1.2, Definiciones de la estadística; 1.3, la estadística como herramienta en la industria de alimentos; y 1.4, Parámetros. 1.1, Introducción. Cuando coloquialmente se habla de estadística, se suele pensar que una relación de datos numéricos presentada de forma ordenada y sistemática. Esta idea es la consecuencia del concepto popular que existe sobre el término y que cada vez está más extendida debido a la influencia de nuestro entorno, ya que hoy en día es casi imposible de cualquier medio de difusión, periódico, radio, televisión, como etcétera, no nos absorbe diariamente con cualquier tipo de información estadística. Desde un punto de vista más amplio, podemos decir que la estadística se utiliza como tecnología al servicio de las ciencias, donde la variabilidad y la incertidumbre forman parte de su naturaleza. 1.2, Definiciones de la estadística. La estadística es la ciencia de la sistematización, recogida, ordenada y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico, con objeto de deducir las leyes que rigen esos fenómenos y poder hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones o obtener conclusiones. Es indispensable que todos los campos de la ciencia, dicho de otra manera, es la ciencia concerniente al planteamiento, recolección, organización, resumen, presentación, análisis y extracción válida de las conclusiones. Entonces, la estadística estudia el comportamiento de los fenómenos de las masas, como todas las ciencias, busca las características generales de un colectivo y prescinde de las particularidades de cada elemento. El subtítulo 1.3, la estadística como herramienta en la industria de alimentos. Las estadísticas son una rama de las matemáticas aplicadas que implican la recolección y organización de los datos para la interpretación y predicción del comportamiento o resultados futuros, ya sea de una empresa o negocio. Las estadísticas se utilizan en productos de consumo, ventas al por mayor, ventas al por menor. La importancia de las estadísticas en la industria alimentaria es altamente evidente cuando las compañías miden la cota y potencial del mercado, el porcentaje del mercado, las unidades vendidas en su industria. Una compañía puede a su vez usar esas estadísticas actuales para examinar y desarrollar estrategias de mercadotecnia para incrementar su cota de mercado. Entonces, la estadística es muy importante en la industria de alimentos, que nos sirve como una herramienta para poder medir el mercado, para poder inclusive ver la cantidad de producto que podíamos generar, ¿no? 1.4, Parámetros. En estadística, un parámetro es un número que resume la gran cantidad de datos que pueden derivarse del estudio de una variable estadística. El cálculo de este número está bien definido.
usualmente mediante una fórmula aritmética obtenida a partir de datos de la población. Los parámetros estadísticos son una consecuencia inevitable del propósito esencial de la estadística: crear un modelo de la realidad. El estudio de una gran cantidad de datos individuales de una población puede ser farragoso e inoperativo, por lo que se hace necesario realizar un resumen que permita obtener una idea global de la población, compararla con otras, comprobar su ajuste a un modelo ideal, realizar estimaciones sobre datos desconocidos de la misma y, en definitiva, tomar decisiones. A estas tareas contribuyen de modo esencial los parámetros estadísticos. Por ejemplo, suele ofrecerse como un resumen de la juventud de una población la media aritmética de las edades de sus miembros. Esto es la suma de todas ellas dividida por el total de individuos que componen tal población. Entonces, eso sería la explicación de esta temática 1.